Había algo que no encajaba en esa mano. Una mano de mujer, arrugada en las articulaciones, con manchas blanquecinas en las yemas de los dedos, donde el producto multiusos le había arrancado el color a lo largo de años de uso diario. No semanas, no meses. Años. Esa mano sostenía una servilleta de papel estraza, porosa, del tipo que las cafeterías baratas ponen en dispensadores de plástico, junto a la salsa de tomate. Y sobre esa servilleta, inadecuada, con una letra cursiva regular y tinta azul de bolígrafo barato, se estaba finalizando una ecuación química, con la naturalidad de quien anota un número de teléfono en algún lugar del piso. Un reloj de pared carísimo marcaba el tiempo, con la insistencia de los objetos que cuestan una fortuna y existen solo para recordárselo a la gente. Y había otro sonido distante, mecánico, sin urgencia, el de un fax escupiendo un documento. El papel salía lentamente, y quien conocía ese sonido específico reconocía, por el ritmo y por el silencio que le seguía, que lo que llegaba no era una aprobación. La voz era femenina, baja, sin inflexión emocional, como alguien que dicta los pasos de una receta que ya se sabe de memoria. El puente de hidrógeno entre el ligando beta, el amiloide y el excipiente está invertido. Por eso sus pacientes están sufriendo paros cardíacos. Es un error de cálculo de primer año de universidad. El rostro del hombre frente a ella contaba una historia que él preferiría que leyera, pálido como cera de velas y apagada, el sudor escurriendo por el cuello de su camisa de seda italiana, con la terquedad de algo que el cuerpo decide por cuenta propia. Sus ojos estaban clavados en la servilleta sucia que la mujer sostenía, no con desdén, no con la arrogancia que había inundado cada minuto de cada hora de aquella semana, sino con el terror específico de quien al fin comprende la magnitud del abismo en el que ha caído. Tenía la boca entreabierta. Los monitores al fondo mostraban lo que las pantallas muestran cuando todo se desploma al mismo tiempo, y no hay otra dirección más que hacia abajo. Pero para entender cómo un hombre como este llegó a semejante momento, tenemos que retroceder en el tiempo. Necesitamos conocer el palacio que construyó sobre la arena, y a la mujer que fregaba esa arena todos los días, sin que nadie jamás la mirara de verdad. Pharmacorp no era una empresa, era una declaración de intenciones en forma de arquitectura. Las torres de cristal espejado reflejaban la ciudad a su alrededor de una manera que parecía deliberada, como si el edificio quisiera mostrar el mundo, pero rehusara formar parte de él. La recepción tenía una fuente de agua mineral importada de un acuífero suizo que un consultor de interiores había recomendado porque el agua corriente comunica vitalidad y permanencia. Y el cliente había pagado, sin cuestionar, porque era exactamente el tipo de cosas que parecían importantes cuando tienes suficiente dinero para transformar metáforas en arquitectura. El aire olía a cuero y flores blancas, una combinación que la agencia de aromatización ambiental había bautizado como Autoridad Serena. Afuera de la puerta principal, un autobús se detuvo, con el chirrido neumático de unos frenos sobrecargados. Ella bajó por la puerta trasera, como la mayoría. El uniforme azul pavo real de poliéster estaba doblado en la bolsa de tela que llevaba sobre su hombro izquierdo, junto a un recipiente de aluminio con su almuerzo, y una cartera de plástico, con el sueldo del mes anterior, aún parcialmente intacto, porque a lo largo de muchos años, ella había aprendido a hacer que el dinero durara más de lo que el mes exigía. Cruzó la entrada con el gafete ya en la mano, el hábito de quien fue detenida alguna vez por no llevar la identificación visible, y aprendió que ciertas humillaciones pequeñas pueden evitarse con anticipación. Carmen Aguilar tenía entre 45 y 50 años, dependiendo de la luz y de cuánto hubiera dormido la noche anterior. Su piel morena cargaba marcas de sol, venían de antes de ese empleo, de una época que no discutía con nadie. Llevaba el cabello recogido con una red desgastada, del tipo que las mujeres que trabajan con alimentos y limpieza usan por obligación reglamentaria y que, con el tiempo, deja de ser una obligación para convertirse en un hábito. Sus ojos tenían una tristeza que no era aguda, no era la clase de tristeza que aparece tras una pérdida reciente, era geológica, estratificada, el tipo de tristeza que se forma en capas a lo largo de mucho tiempo. Cuando la vida va amontonando cosas pesadas una sobre la otra, y nadie te ofrece un respiro para quitarte el peso. Se cambió de ropa en los vestidores del sótano. Guardó su bolsa en el casillero de metal con el candado oxidado que rechinaba, y subió. Aquella mañana había traído a su hijo. Gabriel tenía 8 años y era delgado, con la delgadez específica de los niños que padecen asma crónica. No desnutrido, simplemente construido de una manera en la que el esfuerzo de respirar consume las calorías que otros niños gastan corriendo. Estaba sentado en un rincón del pasillo de mármol del segundo piso,
con la espalda apoyada contra la pared y una bolsa de papel de panadería doblada sobre la rodilla, dibujando con un lápiz de grafito, que ya era demasiado corto para sostenerlo con comodidad, pero que la aferraba de todos modos. Carmen miró a su hijo, mientras preparaba el carrito de limpieza. Gabriel no dibujaba figuras, dibujaba moléculas, estructuras hexagonales, cadenas de carbono, enlaces dobles representados con dos líneas paralelas, de la misma forma en que los había visto en el cuaderno viejo que su madre guardaba en una caja debajo de la cama, y que un día él había encontrado y estudiado con la atención que los niños de 8 años normalmente le dedican a los videojuegos. La guardería pública había cerrado esa semana por reparaciones de emergencia. No tenía opción. Habló con la supervisora, quien accedió con la cara de quien está haciendo un inmenso favor y quiere que quede registrado. Gabriel era tranquilo, sabía quedarse quieto. Él entendía, con esa sabiduría precoz de los niños, que crecen viendo a su madre trabajar duro en silencio, que existía una manera correcta de existir en ciertos espacios, y que la manera correcta, en ese pasillo de mármol, era hacerse lo más invisible posible. El lápiz estaba haciendo eso muy bien, hasta el momento en que dejó de hacerlo. El heredero llegó como siempre. Lo hacía, precedido por el sonido de su propia voz. Rodrigo Villalobos Fontin tenía 37 años, y había heredado Pharmacorp de su padre con la misma naturalidad con la que se hereda la forma de la nariz o el color de los ojos, sin esfuerzo, sin mérito discutible, sin ninguna de las cicatrices que forjan el carácter de quienes necesitan construir sus propias cosas. Llevaba unos auriculares dorados y literalmente dorados, enchapados, una edición especial de alguna marca que cobraba por el acabado, y no por la calidad de audio, y hablaba a un volumen que dejaba claro que la conversación era importante, y que el pasillo entero debía ser consciente de ello. 3 ejecutivos caminaban a su alrededor, con ese tipo de atención sumisa, que solo se aprende cuando tu empleo depende de no dejar que el jefe note jamás que lo están siguiendo. El pie de Rodrigo se topó con el lápiz, sin que sus ojos se tomaran la molestia de mirar al suelo. El lápiz salió volando. Gabriel levantó la vista, no con rabia, sino con el sobresalto reflejo de quien no esperaba ninguna interacción con aquel entorno de cristal y mármol. El susto se transformó en tos. La tos tenía ese timbre hueco de la tos asmática, seco y fuerte al mismo tiempo, y el pecho del niño comenzó a trabajar con un esfuerzo evidente, subiendo y bajando los hombros, con la urgencia de quien intenta bombear un volumen de aire que su cuerpo, momentáneamente, olvidó cómo mover. Carmen estaba a 2 metros de distancia con el carrito. Lo escuchó antes de verlo. Soltó la mopa. Abrió su bolso con un movimiento que era automatismo puro. Años de emergencias menores habían creado un protocolo físico que funcionaba antes de la decisión consciente. Sacó el inhalador azul, quitó la tapa, y estaba arrodillada junto a su hijo, en menos de 4 segundos, con la boquilla ya en sus labios, la mano en su hombro, aplicando esa presión firme que él reconocía como señal de que todo estaba bien, de que el aire iba a volver, de que siempre volvía. Rodrigo Villalobos miró la escena, luego miró el suelo, donde la tos había dejado caer algo de saliva. Después miró a los ejecutivos a su lado, con expresión de quien necesita que su repulsión tenga testigos para sentirse completa. Llamen a la empresa de fumigación. La voz salió con la frialdad de quien da una instrucción logística. Quiero que desinfecten todo este piso. No sé qué clase de virus de arrabal trajo este mocoso a mi edificio. Hizo una pausa. Esto es una farmacéutica de élite, no un miserable dispensario de salud pública. Carmen levantó los ojos. Estaba arrodillada en el mármol con su hijo abrazado, el inhalador aún en la mano. Los ojos llorosos de vergüenza. No la vergüenza de quien cometió un error, sino la humillación quemante de ser tratada como basura frente a su propio hijo. Señor, solo tiene asma, no es contagioso. Disculpe. La guardería. Rodrigo se agachó, no para acercarse con gentileza, sino para cortar la distancia necesaria para que sus siguientes palabras golpearan con la precisión de un látigo, como quien baja el rostro para hablarle a un insecto antes de decidir cómo aplastarlo. Sus ojos se desviaron hacia el gafete de ella, a la foto descolorida, al nombre impreso en letra minúscula debajo de su puesto de intendencia. Asma. Repitió la palabra con el mismo tono que algunas personas usan para decir cucaracha. ¿Sabes cuánto cuesta tratar eso correctamente? Más de lo que ganas con tu salario mínimo de hambre fregando mis inodoros. Los ejecutivos al fondo se miraban los zapatos. Hazel, un favor a la genética. No tengas más hijos. El mundo ya tiene demasiada gente pobre. Su enderezó, se ajustó el auricular dorado y siguió caminando. Es difícil creer que alguien pueda ser tan cruel, ¿verdad? Si tú también sientes indignación ante esta injusticia, deja tu like ahora mismo para demostrar que estás del lado de Carmen y de Gabriel. Carmen se secó los ojos con el trapo que llevaba en la cintura del uniforme, no el paño de limpieza. Ella no era
Ese tipo de persona era un paño de cocina limpio que llevaba consigo para situaciones que no tenían nada que ver con su trabajo. Se secó despacio, con cuidado, como quien no quiere que su hijo lo note. Aunque sabe que ya lo ha visto todo, Gabriel había dejado de toser. Estaba mirando a su madre con esos ojos de 8 años, que comprenden mucho más de lo que deberían. En el pasillo, uno de los ejecutivos que acompañaba a Rodrigo se había quedado un paso atrás. Era mayor que los demás. Cabello canoso, bata de laboratorio, sobre la camisa de vestir. El tipo de persona que había llegado a esa empresa por el lado técnico y había sobrevivido a los cambios de administración por ser demasiado útil como para ser despedido. Estaba mirando a Carmen con un ceño fruncido que no era de juicio, era reconocimiento, intentando encontrar el archivo correcto en una memoria demasiado saturada. Se giró hacia el colega de al lado y murmuró, casi para sí mismo, a ella. La conozco de alguna parte. Ese rostro no me es extraño. Se parece a aquella foto de la investigadora que fue portada de Nature Biotechnology hace 15 años, la que denunció el desvío de fondos en la investigación del Alzheimer. El colega soltó una carcajada. Ese tipo de risa que descarta sin investigar. Imagina, esa genio loca debe estar muerta o pudriéndose en un manicomio. Esa es solo la señora de la limpieza. El ejecutivo mayor no se rió. Se quedó mirando la espalda de Carmen mientras ella volvía al carrito. Tomaba el trapeador de nuevo y retomaba su labor con la continuidad inquebrantable de quien aprendió a golpes que detenerse cuesta mucho más que seguir adelante. Y había algo en sus ojos, no una certeza, no todavía, sino ese tipo de duda que, una vez instalada, ya no se va, que se queda taladrando en el fondo de la mente como una ecuación, aún no encuentra todas sus variables. La servilleta con la ecuación estaba en el bolsillo del uniforme azul pavo real. Carmen había terminado de escribirla durante su hora de almuerzo. Sentada en el banco de cemento del estacionamiento techado con Gabriel dormido a su lado, la cabeza apoyada en su hombro, el lápiz de grafito rescatado del mármol después de que el pasillo se vació, se movía sobre el papel poroso, con la memoria muscular de quien pasó años haciendo exactamente eso, en una mesa de laboratorio, bajo la luz fluorescente, con equipos que costaban lo mismo que el edificio entero. La ecuación estaba mal, no la de ella, la de ellos. Y ella sabía exactamente dónde. El salón del Hotel Meridian Imperial tenía capacidad para 500 personas, y esa noche albergaba a 530. Porque nadie rechazaba una invitación de Rodrigo Villalobos cuando Pharmacorp pagaba la cuenta. Las copas de champán cristal circulaban en bandejas de plata llevadas por camareros que tenían instrucciones estrictas de nunca dejar que una copa bajara de la mitad. Las pantallas gigantes, 4 de ellas, ubicadas en las esquinas del salón, a no dejar puntos ciegos, proyectaban gráficos de crecimiento con esas curvas ascendentes que parecen naturales cuando las ves con suficiente frecuencia, pero que representan, en cada centímetro de inclinación, decisiones despiadadas tomadas a puerta cerrada por personas que nunca sufrirán sus consecuencias. El aire olía a flores blancas, canapés de trufa y ese tipo de perfume caro que permanece en el ambiente mucho después de que quien lo usaba ya se ha marchado. Rodrigo estaba en el escenario, no detrás de un podio, sino al frente, con un micrófono inalámbrico en la mano derecha y la copa de cristal en la izquierda, exhibiendo la postura de quien fue criado, con la certeza de que los escenarios se construyeron para ser pisados por gente como él. El traje era gris plomo, la corbata del rojo exacto, que los asesores de imagen recomiendan, para transmitir autoridad, sin agresividad. Y sus zapatos reflejaban la luz de los reflectores, con el brillo del cuero, lustrado por alguien más. Neurobliss XR no es solo un medicamento. Su voz resonó en el salón con esa amplificación que transforma cualquier declaración en una verdad absoluta. Es un manifiesto. Es la prueba de que la verdadera innovación no nace en un laboratorio universitario con fondos públicos y un proceso burocrático de 10 años. Una pausa calculada. Nace de quienes tienen las agallas de invertir $2.000 millones en una visión. Aplausos. Ese tipo de aplauso que arranca antes del final de la frase, porque las personas en las primeras filas saben exactamente en qué línea de tiempo se mueve su sueldo. Rodrigo se giró levemente hacia la pantalla, donde el gráfico de proyección de ingresos de Neurobliss XR dibujaba una curva que trepaba hasta la esquina superior derecha. Como si no existiera un límite físico para la avaricia allí representada. El Parkinson precoz afecta a 40 millones de personas en el mundo. 40 millones de familias que hoy no tienen una respuesta. Levantó su copa. A partir del tercer trimestre del año que viene, la tendrán. Más aplausos. Más champán. Los camareros seguían desfilando, y diga mientras algunos. Hizo una pausa, con una sonrisa de soberbia. Ver en el suelo. Nosotros barremos a la competencia.
Risas. Risas genuinas de quienes encontraban gracia en la vileza o risas actuadas de quienes necesitaban mantener la farsa. Desde ese ángulo, la diferencia era indistinguible. Esa misma noche, al otro lado de la ciudad, no había champán. Para entender lo que estaba a punto de suceder, es necesario conocer el Hospital Universitario San Lucas, un edificio de 6 pisos, con la pintura descascarada en las fachadas y pasillos, con ese olor a cloro rancio característico de un lugar que lleva 40 años trabajando 24 horas al día sin tregua. Allí los médicos no usaban batas bordadas, usaban batas muy lavadas. Había un paciente en el 5º piso que había ingresado al protocolo de fase 3 de los ensayos clínicos de Neurobliss XR 8 semanas antes, 62 años. Diagnóstico de Parkinson precoz confirmado por 3 especialistas, sin antecedentes cardiovasculares significativos, sin contraindicaciones detectadas durante el proceso de selección. Exactamente el perfil impecable que los folletos de Pharmacorp presentaban como el caso ideal. La alarma sonó a las 23:41. Código azul. Los médicos que irrumpieron en la habitación encontraron lo que el monitor ya gritaba en rojo: una cascada adrenérgica fulminante. El corazón recibía señales que no debían existir y respondía a ellas con fuerza y frecuencia máximas, al mismo tiempo, como un motor acelerado, hasta destrozar su límite estructural. El fármaco, diseñado para proteger las neuronas, estaba haciendo algo letal con los receptores cardíacos, algo que ninguno de los simuladores de seguridad había previsto, porque ningún modelo había sido programado para mirar hacia allá. El corazón se detuvo a las 23:53. Los médicos intentaron reanimarlo, rompiéndole el pecho. Durante 22 minutos, a las 12:15 de la madrugada, alguien de guardia marcó al contacto de protocolo de Pharmacorp. Era un número de emergencia que, según los contratos del ensayo clínico, debía ser atendido a cualquier hora. La llamada mandó al buzón de voz la primera vez, la segunda y la tercera. La noticia se filtró a Bloomberg antes de que saliera el sol, no por un soplón, sino porque los algoritmos de monitoreo de mercado que manejan los tiburones financieros están calibrados para oler la sangre. Y la señal estaba ahí: una muerte fulminante en el ensayo clínico de fase 3 del mismo medicamento que había sido coronado como el milagro del siglo en el salón de un hotel de lujo. Apenas 5 horas antes, las acciones de Pharmacorp abrieron con una caída en picada del 8%. Rodrigo Villalobos se enteró antes de que la campana de Wall Street sonara. Lo supo a las 4 de la mañana, cuando el teléfono no zumbó, y la voz de su abogado en jefe tenía esa textura rasposa de quien lleva mucho tiempo asimilando un desastre, y está a punto de verbalizarlo. A las 6 de la mañana, Rodrigo estaba en el laboratorio de investigación y desarrollo, en el 10º piso de Pharmacorp. El clima del lugar era de un frío que helaba los huesos, y no tenía nada que ver con el termostato. El laboratorio de ID de alta seguridad era, por lo general, un santuario de silencio técnico, el tipo de quietud que no nace de la ausencia de personas, sino del magnetismo de la concentración extrema. 20 científicos, con doctorados en bioquímica, farmacología molecular y dinámica computacional de proteínas, genios que habían dedicado décadas a dominar un minúsculo campo de la existencia. Esa mañana, llevaban 72 horas sin cerrar los ojos. Los vasos de café negro se apilaban como cementerios en los escritorios. Sus ropas tenían el aspecto de haber sido habitadas durante demasiado tiempo. Sus ojos mostraban el velo del agotamiento crónico. La ecuación molecular de Neurobliss XR infestaba todas las pantallas. En algunas estaciones, estaba impresa y pegada a la pared, porque cuando el cerebro se funde, los ojos suplican ver tinta en lugar de luz digital. Nadie había encontrado el error. Rodrigo entró como un toro acorralado, usando la furia como armadura contra el pánico. Caminó por el pasillo central, escaneando las pantallas, los rostros demacrados, la basura acumulada y la ecuación maldita que se repetía en todas partes como una religión fallida. 72 horas. Su voz vibraba, apenas sostenida por los hilos de la cordura. 72 horas con los millones que pago en sueldos en este piso. Y ni uno solo de ustedes inútiles puede decirme dónde está el error. Nadie respondió de inmediato. Reinaba ese pavor mudo de las manadas que saben que cualquier movimiento en falso invitará a la guillotina. La FDA va a suspender el ensayo por completo. La prensa ya está usando la palabra negligencia. Fueron $2.000 millones. La última sílaba sonó resquebrajada, no por la rabia, sino por la incapacidad visceral de comprender la cifra que se estaba esfumando en el aire. $2.000 millones. La computadora portátil que reposaba sobre la mesa a su izquierda voló en un arco violento y se estrelló contra la pared de cristal con un impacto brutal que paralizó a toda la sala. El cristal templado soportó el choque sin quebrarse,
pero la máquina cayó al suelo. Con la placa base expuesta y la pantalla destrozada, el científico jefe estaba sentado en la esquina más sombría. Su nombre era Dr. Marcelo Tejada, 58 años. Con 2 de los artículos más citados en el New England Journal of Medicine y 3 patentes internacionales a su nombre. Miraba la baldosa blanca con la pesadez de quien ya descubrió el diagnóstico terminal, pero sopesa si vale la pena decírselo al paciente. Rodrigo se acercó hasta él, se paró en seco, exigió: Marcelo. Levantó los párpados. Señor. Su voz era un susurro arrastrado por la derrota. No buscaba desafiarlo. Era el tono del hombre que sabe que la arrogancia ya no sirve de nada. El fallo está en la quiralidad del excipiente. Tragó saliva. La molécula está comportándose como un agonista inverso en el receptor BIT1 del corazón. Básicamente, hace lo opuesto a lo diseñado. En lugar de modelar la señal, la está bloqueando al revés y saturando el receptor con un tsunami adrenérgico inverso. Rodrigo no lo interrumpió. Esperó. Faltaba lo peor. Es un nudo de dinámica molecular que solo 3, tal vez 4 personas vivas en este planeta sabrían cómo desarmar, sin dinamitar la eficacia del compuesto original. Marcelo señaló las pantallas con un movimiento vago. Una de ellas falleció en 2018. Otra se retiró en un búnker de investigación en los fiordos noruegos y no acepta llamadas corporativas. El silencio en la sala se volvió asfixiante. Y llega la tercera. Fue la pionera global en acoplamiento molecular inverso, pero fue expulsada como paria del mundo académico tras denunciar la malversación de fondos en un ensayo de Alzheimer financiado por... El doctor bajó la mirada. No terminó la oración. El mutismo, que se instaló en el laboratorio, poseía la densidad del plomo. Era el silencio cómplice de quienes han visto el esqueleto en el armario, pero llevan años fingiendo que la puerta está cerrada con llave. Rodrigo reconoció el espectro sin necesidad de nombrarlo, y junto a él sintió el ácido estomacal de quien está a punto de ahogarse en su propia inmundicia. No era vergüenza, pues su ego aún peleaba, pero era el terror helado que antecede al colapso. Imposible. Escupió la palabra. Esa mujer está desquiciada. Mi familia la borró del mapa. No es más que el cuento de terror que los doctorcillos resentidos se inventan para darse importancia. Sugirió, furioso, enfrentando a los demás. Quiero a los ingenieros de IA. Abran los servidores cuánticos. Corran los modelos predictivos hasta que se fundan las tarjetas. No voy a arrastrarme de rodillas ante una anciana paranoica. Nadie corrió a las computadoras, porque todos los genios en ese piso sabían, con la certeza irrebatible de 3 días de pesadilla algorítmica, que los servidores ya se habían incendiado procesando las variables, que la inteligencia artificial se había estrellado contra una barrera de complejidad humana. Había un punto cuántico en la estructura donde el árbol de decisiones se bifurcaba al infinito. Y desatar ese nudo requería una intuición geométrica espacial. No se programa. Se cultiva tras años de sufrir la molécula en carne propia. Esa clase de talento que solo poseía una mujer que trabajaba bajo la luz parpadeante de una universidad pública. Antes de que el dinero la aplastara por negarse a encubrir un robo millonario, él humilló a la pobreza de una madre, pero ahora toda su fortuna no le alcanzaba para salvar una sola vida. Si tú también crees que el karma tiene la precisión de un francotirador, deja tu like ahora para demostrar que estuviste aquí cuando llegó la factura. Afuera de las torres de cristal, la mañana mordía con esa brisa cortante que adormece los labios. En la plancha de concreto del estacionamiento subterráneo, los empleados subalternos llegaban al turno de las 6. Entre ellos, una mujer envuelta en un uniforme azul pavo real descendió de las puertas traseras del autobús de siempre. Cruzó el torniquete perimetral empuñando su gafete y avanzó hacia las catacumbas de mantenimiento con el ritmo acompasado de un soldado veterano. En la profundidad de su bolsillo reposaba un pedazo de papel estraza. La ecuación estaba resuelta y sellada desde la semana pasada. Carmen Aguilar había trazado la respuesta definitiva mientras masticaba arroz frío, con el pequeño Gabriel roncando sobre su costado izquierdo, y había guardado el trozo de celulosa con el estoicismo de quien, aunque desconoce el momento del impacto, sabe que posee la munición que ganará la guerra. A 100 metros por encima de ella, en el cielo corporativo del 10º piso, 20 cerebros colapsados maldecían a una pantalla que se rozaba a darles clemencia, y el universo, con la brutal indiferencia del tiempo, que siempre aplasta a los reyes falsos, se sentó a observar. El fin del mundo para Pharmacorp no llegó de un tajo. Llegó como un pelotón de fusilamiento desgranando las balas una a una, sin otorgar un segundo para pedir clemencia. El primer escopetazo fue la circular de la FDA, un boletín redactado con esa aséptica crueldad burocrática que usan los federales cuando han decidido aniquilar un producto. Suspensión total y irrevocable.
investigación penal por riesgo sanitario severo y confiscación preventiva de la base de datos de fase 3. Cada línea era un tiro de gracia que Rodrigo leyó 3 veces, paralizado frente al espejo de mármol del baño principal de su penthouse, a las 6:40 de la mañana. Mientras el agua hirviendo de la regadera se desbordaba sin que él pudiera moverse. El segundo balazo lo disparó Wall Street. Un 40% de devaluación en 48 horas no es una fluctuación, es una masacre financiera. Es la sensación vertiginosa del ascensor cortando sus cables en el piso 80. Los corredores de bolsa veían cómo el imperio de la familia Villalobos se convertía en cenizas, consumido por el incendio de la desconfianza pública. El tercer impacto llegó por teléfono, directo de la junta directiva. Eran 7 magnates en una llamada encriptada, tipos que apenas unas semanas antes compartían ostras y coñac con él, jurando lealtad a la sangre de su padre y celebrando el futuro dorado de Neurobliss. Ahora, sus voces eran hojas de afeitar. Tenía 24 horas, cero margen, o el milagro técnico sucedía, y entregaban un informe validado a la FDA demostrando que el fármaco era reparable. O convocarían un tribunal sumario para despojarlo de la presidencia. Y para empeorar su calvario, un conglomerado transnacional acechaba en las sombras con una oferta de compra hostil, descrita por el presidente del consejo como el mal menor, para no terminar en la cárcel. La típica cortesía corporativa, para anunciarle que lo iban a vender como carne muerta. Rodrigo colgó el auricular sin proferir palabra. Se quedó atornillado en su sillón de piel, la mente en blanco, no diseñando estrategias, sino sufriendo esa sobrecarga sensorial que precede al desmayo. Cuando el cerebro al fin comprende que ya no hay tablero de ajedrez donde jugar, abrió el último cajón de su escritorio con dedos temblorosos. Sacó un puro añejado que preservaba para celebrar sus monopolios y bajó al nivel más profundo del edificio. El estacionamiento -3 era una caverna sofocante de concreto desnudo, impregnada del aroma nauseabundo a monóxido y lejía que los ventiladores industriales no podían exiliar. Rodrigo se recargó en el metal frío de su sedán blindado, encendió el habano, inhaló profundamente, expulsando el humo denso frente a su cara, suplicando que la niebla gris lo aislara de su colapso inminente. A través de la humareda, la realidad lo golpeó en la cara. Sentada en un banco de cemento gris, una estructura ridícula puesta ahí solo para cumplir con algún sindicato invisible, estaba una mujer, y a su lado, un niño. Una fiambrera de aluminio barato reposaba sobre los muslos de ella. Frijoles y arroz revuelto, coronado por algo inidentificable. Masticaba sin prisa, con un ojo en su comida y el otro anclado en su hijo. El crío sostenía entre sus pequeñas manos un modelo molecular de laboratorio, un enjambre de átomos de plástico brillante, esferas negras para el carbono, blancas de hidrógeno, rojas de oxígeno, un juguete que en las manos de cualquier hijo de ejecutivo habría terminado arrumbado en un baúl en menos de 2 horas. Pero Gabriel no tenía nada de ordinario. Estaba armando una red cristalina. Construía con esa fluidez que poseen los prodigios, antes de que el mundo les inyecte la idea de que la física cuántica es difícil. No dudaba. Enganchaba los enlaces covalentes con una coreografía dactilar que no provenía de la memoria, sino de una comprensión salvaje de la geometría del universo. Levantó el amasijo de colores contra la luz de las lámparas de sodio. Entrecerró un ojo. Evaluó la tensión estructural. Mamá. La voz del muchacho cortó la penumbra del garaje, rebotando en los muros de cemento. Si roto este átomo de hidrógeno en este ángulo. Sus dedos forzaron el crujido de una pieza blanca. Girando su eje, la molécula ya no atacará los ventrículos. Fluirá directo a los receptores del encéfalo. Su quedó mudo por 8 segundos. Validando su teorema. Basta con invertir el puente de hidrógeno en el anillo. No es así. Carmen dejó la cuchara a medio camino de su boca. El tiempo se detuvo. No fue un respingo de terror. Fue el cortocircuito silencioso de un cerebro magistral que acaba de recibir una descarga de genialidad de la fuente más pura e inesperada, requiriendo un parpadeo absoluto para reconfigurar el mapa entero de su investigación. Bajó la mirada hacia las manos pequeñas del niño asmático, y en ese segundo, sus pupilas se incendiaron. Fue un resplandor microscópico y cegador. No euforia hueca, sino el chispazo de la divinidad matemática. El relámpago que le cruza la mirada al maestro de ajedrez que, tras meses acorralado, encuentra el sacrificio de reina que destroza al rey enemigo. Era la prueba irrefutable de que 15 años de tragar veneno, fregar vómito en pasillos y agachar la cabeza frente a mediocres no le habían borrado un solo gramo de su coeficiente intelectual. El genio no se oxida, solo aguarda en la trinchera. Posó la fiambrera sobre el frío cemento con la solemnidad de un sacerdote. Extrajo un bolígrafo gastado de la bolsa de su delantal industrial. Desplegó sobre su rodilla la servilleta de papel estraza, la misma que usaba para limpiar los estornudos de Gabriel. Porque la miseria te enseña a llevar papel barato
a todas partes. La tinta tocó la celulosa, y no escribió palabras. Lo que vomitó sobre el papel fue el infierno mismo descifrado en símbolos. Desató la ecuación de Schrödinger sobre la estereoquímica del principio activo, mapeando el comportamiento cuántico de los electrones y recalibrando las constantes cinéticas. Y no lo hizo calcando un recuerdo fotográfico. Lo trazó con la violencia de quien domina la arquitectura de las galaxias. Avanzaba arrasando la celulosa, traduciendo una sinfonía cerebral que, tras estar enjaulada durante una década, reventaba por fin los candados. Rodrigo Villalobos había cruzado el pavimento, sin darse cuenta. Estaba a 4 pasos del banco, cuando las piernas se le clavaron al suelo. El habano cayó de su mano izquierda. Inerte, sus pupilas estaban dilatadas, clavadas en la servilleta. Era la misma cara lívida con la que había leído el edicto de defunción de la FDA. El rictus de quien presencia un tsunami de 70 metros, y su mente rechaza la información porque procesarla implica morir de terror. Cuando logró articular sonido, escupió el veneno de costumbre, pero el temblor de su laringe lo delató de inmediato, escribiendo la receta de la sopa en basura. Conserje, cortó la distancia con 2 pasos largos. ¿Quieres que te aviente un par de billetes para que el chiquillo coma un poco de carne? Carmen no levantó el rostro. El bolígrafo no se detuvo. Rayó la porosidad del papel 3 segundos más, sellando la constante de acoplamiento, cerrando el paréntesis de la muerte. Solo cuando la obra estuvo culminada, posó la pluma sobre su regazo, y cuando habló, lo hizo desde una cordillera de hielo, a la que el ego de Rodrigo jamás tendría acceso. No. Acarició el papel como si fuera un evangelio. Estoy anulando la bomba de tiempo que usted metió en su pastillita de $2.000 millones. A Rodrigo le robaron el oxígeno. Su imbécil jefe de laboratorio calculó mal la constante de repulsión electrostática. Continuó, fría, sin dignarse a mirarlo a los ojos. El compuesto masacra el nodo sinoauricular porque la torsión del ángulo diedro, en su nitrógeno cuaternario, está desviada por 7,3 grados de su vector ideal. Hizo una pausa, afilando la guillotina. Es física de primer semestre universitario, pero supongo que quien cree que limpiar el polvo es lo mismo que fumigar insectos no entiende un carajo de trigonometría molecular. El mutismo que inundó la bóveda subterránea fue absoluto, pesado y fúnebre. El sonido del imperio desmoronándose. Rodrigo bajó la mirada hacia el papel estraza, analizó la ecuación indescifrable y luego observó a la sirvienta de uniforme sintético que acaba de redactarla con un bolígrafo de 2 pesos, sentada sobre cemento sucio. Luego cruzó la vista con el niño. El mismo niño de los pulmones rotos que lo miraba fijamente, sujetando su inhalador azul como un revólver cargado, sin una sola gota de miedo en su rostro, llevado por el instinto depredador que le había sido inculcado desde la cuna. Rodrigo estiró la zarpa, lanzó la mano para arrebatarle el papel, un acto reflejo de la aristocracia, arrancar lo valioso y patear a su dueño. Pero Carmen poseía los reflejos de quien ha tenido que pelear por migajas toda su vida. El trozo de celulosa desapareció de su rodilla y fue aprisionado contra el pecho de la mujer. Sus brazos se cruzaron como tenazas de acero, los codos bloqueando cualquier asalto. Todo su lenguaje corporal bramó una advertencia letal. Esta sangre es mía, y si la quieres, vas a tener que pagar el precio en oro. Quedaron estáticos, esculpidos en el miedo y la furia. Él de pie, transpirando terror, ella sentada, acorazando la redención en sus brazos, y el niño con el inhalador de por medio, juzgando el patetismo de la escena con una madurez perturbadora. Gabriel no sentía terror, sentía una inmensa fascinación analítica. Con la frialdad de un cirujano, examinó la desesperación del magnate. Lo miraba como miraba sus esferas de plástico rojo, como un enlace mal posicionado que, si lo retorcías lo suficiente, terminaría por quebrarse y someterse a la lógica. Ahora te pregunto directo al pecho. Si la vida te pusiera en los zapatos de Carmen, si tuvieras frente a ti al verdugo que escupió sobre la dignidad de tu hijo y te enterró en vida, ¿le arrojarías el salvavidas o doblarías la servilleta? ¿La guardarías en tu bolsa y disfrutarías verlo arder? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer tu oscuridad. Esta historia te grita en la cara que la inteligencia no necesita códigos de vestimenta, no pide perdón por existir y no habita en las cuentas bancarias. Y te recuerda, con brutalidad, que la soberbia de aplastar a los demás creyéndote un dios intocable terminará siendo siempre el cuchillo por el que te degollarás a ti mismo. Si amas los relatos que te revuelven las entrañas y te hacen cuestionar la justicia del karma, suscríbete, activa la campanita y únete al ejército. Esta familia es para los que no se rinden. Un eco seco rezó, no en el garaje. Tacones de cuero fino golpeando el concreto. Rodrigo captó la cadencia antes de ver al intruso. Era un andar calculado,
rítmico, de alguien que avanza hacia el matadero sin prisa, porque sabe que el verdugo es él. Se volteó. El doctor Pablo Saravia, de 61 años, avanzaba hacia ellos. Había sido el director de asuntos regulatorios desde hace 16 largos años. Un sobreviviente jurásico de la era en la que el patriarca de la dinastía Villalobos aún degollaba a sus competidores personalmente. Pablo había tolerado a presidentes incompetentes, purgas corporativas y fusiones de papel. Se mantenía intocable por una sola razón: era el guardián de las criptas, el único hombre que conocía la ubicación exacta de los cadáveres institucionales. Llevaba una tableta digital aferrada en su mano derecha. Su lenguaje corporal no era el de un mensajero aterrado. Era el de un francotirador que acaba de recibir la orden de disparar. No reflejaba urgencia. Su rostro era una máscara de hielo. La expresión de un hombre que tragó veneno durante 3 lustros. Y hoy, finalmente, tenía el antídoto. Rodrigo. Su voz cortó el aire húmedo. Cero afabilidad fingida. Cero sumisión de empleado. Habló con la contundencia del granito. Debes mirar esta pantalla. Ahora. Estiró el brazo y le clavó el dispositivo en el pecho. La pantalla iluminaba un recorte de hemeroteca digitalizado. Era la fotografía de la primera plana del New York Times, con ese granulado tosco de las impresiones en escala de grises. La fecha marcaba marzo del 2010. El titular monstruoso acaparaba el ancho de la página, aplastando una foto central. En la imagen en blanco y negro aparecía una mujer más joven, mucho más joven, pero sus facciones eran un puñetazo a la razón para quien estuviera de pie frente a la conserje del banco de concreto. Eran los mismos pómulos altos, la misma fiereza incombustible en las pupilas, el mismo perfil indomable. Vestía una impecable bata blanca, el cabello cayendo salvaje sobre sus hombros, retratada en su hábitat natural, no en pos de dive, sino irradiando la soberanía absoluta de un titán intelectual. El encabezado rugía: investigadora inmigrante descubre el santo grial contra el Alzheimer. Es expulsada y destruida tras denunciar a Pharmacorp por falsificación de ensayos. Rodrigo se quedó petrificado, con la retina fundida en las letras negras. Lentamente desvió el cuello hacia Carmen. La mujer de azul lo esperaba, por primera vez en años. Lo miró directo a los globos oculares. No había rastro de pánico por haber sido expuesta, ni un asomo de vanidad triunfalista. Su rostro exhibía la quietud de los monolitos, la serenidad imperturbable de quien supo durante 15 años que la verdad gravitatoria siempre termina aplastando a la mentira, sin importar cuánto oro se gaste en intentar enterrarla. Gabriel miraba el rostro de su madre en la tableta luminosa. Sus engranajes de niño genio giraban a 1000 por hora, procesando la brutal simetría entre el poder de la mujer de la foto y la madre que le servía sopa en un plato de plástico. Pablo Saravia arrebató la tableta de las manos temblorosas de su jefe. Se plantó en medio del triángulo, erguido como un juez a punto de dictar la inyección letal. Tu reverenciado padre no la aniquiló por un capricho sádico. Su voz mantuvo la monotonía de una sierra cortando hueso, sin inmutarse. La borró de la faz de la tierra porque la patente fundacional de Neurobliss XR le pertenece íntegramente a ella. La boca de Rodrigo se abrió en un espasmo mudo. Trató de inhalar, pero el aire le fue negado. La teoría revolucionaria del acoplamiento molecular inverso, el cimiento de titanio sobre el que se levantó este jodido imperio durante los últimos 15 años. Pablo seguía martillando. La teoría que él registró, que él patentó a su nombre, y con la que se paseó por los congresos globales, bañándose en gloria ajena. Es la sangre y el sudor de esta mujer. Él alteró y falsificó las métricas de la FDA para marginarla de su propio descubrimiento, apropiándose de los derechos intelectuales antes de que ella lograra conseguir abogados corporativos. Y cuando la doctora Aguilar tuvo las agallas de denunciarlo frontalmente, él desplegó todos los millones que le había dado el robo para comprar a la prensa, sobornar a los tribunales académicos y desintegrar su prestigio y su carrera para siempre. El silencio que sepultó al estacionamiento era espeso y nauseabundo. El sonido inaudible de un ídolo de oro cayendo y destrozándose en 1000 pedazos de arcilla. Pero la maldita patente fue robada a medias. Pablo clavó sus ojos en Carmen como rindiendo tributo, y luego fusiló a Rodrigo con la mirada. Llevaba una falla letal de fábrica, una omisión matemática en la ecuación original. Si lo hizo a propósito como trampa, o si simplemente fue el cabo suelto que ella estaba por ajustar cuando fue apuñalada por la espalda, jamás lo supimos. Solo ella poseía la arquitectura final. Hizo una pausa, saboreando la ejecución. Durante años has estado inyectando veneno cardíaco en humanos, Rodrigo, porque heredaste un mapa del tesoro mutilado, y la mitad que necesitas para evitar la cárcel de máxima seguridad es la que está escrita en la servilleta que tienes frente a ti. El habano humeante resbaló de los dedos del magnate, golpeó el piso con un ruido patético, esparciendo chispas naranjas
sobre un charco de aceite. No fue una claudicación teatral, sino la rendición del sistema motor. El instante en que la mentira cósmica, en la que te acunaron toda la vida, te estalla en la cara, pulverizando la figura paterna y revelándote como un fraude disfrazado de príncipe. Carmen se levantó lentamente de su asiento de concreto. Fue una coreografía cargada de letalidad pacífica, no la lentitud del esclavo fatigado, sino la majestuosidad de la pantera, marcando sus pasos frente a la presa acorralada. Aunque su estatura era 15 centímetros menor que la del millonario, y su uniforme de limpieza manchado de cloro delataba miseria salarial. La armadura invisible que la rodeaba en ese instante empequeñeció los $1000 del saco que Rodrigo llevaba puesto, y cuando elevó la vista hacia él, la gravedad del recinto se invirtió por completo. En esos ojos profundos e inexpugnables, Rodrigo no halló la más mínima piedad, pero tampoco encontró histeria ni odio. El odio es humano. El odio te permite escudarte en el conflicto y atacar de vuelta. Lo que destilaba la mirada de la científica era algo más puro y devastador. Era el peso de la física cuántica, balanceando el universo, la balanza cortándole el cuello a quien hizo trampa. Su padre me arrancó mi bata de investigador en jefe y me humilló poniéndome un delantal. Su voz era un bloque de tungsteno, grave, inamovible, que no dejaba espacio a la réplica. Destruyó mi laboratorio, mi nombre, y me dio una cubeta para fregar su inmundicia. El silencio amplificó sus palabras. Ahora, muchacho, usted me va a devolver la silla de poder que le pertenecía a él. Rodrigo se asfixiaba, incapaz de apartar la mirada de los ojos de su verdugo. El celular en el bolsillo de su saco vibró brutalmente. 3 sacudidas continuas que le inyectaron más pánico a sus venas. Alertas rojas, las acciones perforando el soporte de precios, el pánico bursátil. Él había desarrollado un instinto para medir el nivel de catástrofe solo por el ritmo sádico con el que el teléfono le golpeaba la pierna. ¿Qué cantidad quieres? Su garganta reseca rasgó las palabras, en un intento desesperado por arrastrarse a su territorio de siempre. El chantaje corporativo, el refugio de quienes creen que el dinero es el bálsamo universal, pero el quiebre en sus cuerdas vocales desnudó el terror. ¿Quieres una cuenta en Suiza? ¿Quieres una dirección ejecutiva de investigación? Puedo inventar una vicepresidencia de consultoría emérita, con bonos retroactivos indexados a la bolsa y quiero el asiento principal, la junta directiva. Las palabras cayeron como bloques de mármol, sin alterar el ritmo, sin gritar, frías y afiladas como bisturíes. Presidencia absoluta del Comité Científico de Innovación, con la facultad irrevocable de vetar, modificar o cancelar cualquier fase de desarrollo de fármacos. No titubeó ni un segundo. Había pulido esas condiciones en su mente durante 15 años, forjándolas en el fuego del insomnio y la marginación. Además, firmarás personalmente una confesión pública, sin censura ni eufemismos legales, reconociendo el fraude científico. Será enviada a los directivos de la FDA y publicada en primera plana del New York Times. Detallarás paso por paso la adulteración de mis datos, el hurto descarado de mi propiedad intelectual y el plan sistemático para masacrar mi reputación académica. Rodrigo balbuceó, ahogándose. A cambio de tu sumisión total, disparó ella, cortando el aire antes de que él articulara defensa alguna. Te entregaré los cálculos que purgan el veneno de la droga. Evito que esta empresa se convierta en polvo mañana por la mañana. Y impido que sigas asesinando pacientes, mientras tu séquito de abogados lloriquea buscando lagunas legales que ya no existen. El mutismo que se asentó sobre los 3 adultos era absoluto y tóxico. Era el clímax de la rendición. Cuando el monarca comprende que ya no le queda ni ejército, ni castillo. Rodrigo bajó la vista hacia el trozo de servilleta prensado contra el pecho de la mujer. Era una monstruosidad poética. Ese pedazo de papel estraza manchado, rasposo y débil, rayado con un bolígrafo descartable, con la caligrafía perfecta, cursiva y letal de una mujer que había masticado polvo y tragado saliva, perfeccionando matemáticas de dioses en los cuadernos más corrientes. Esa basura de papel era el único dique entre su vida de magnate y la ruina absoluta. Era el único salvavidas que lo alejaba de las rejas de una prisión federal por homicidio corporativo en segundo grado. Era el fuego que reduciría a cenizas la mentira faraónica que su padre había esculpido y que él había venerado ciegamente. La mano de Rodrigo, que aún pendía en el aire, comenzó a tiritar violentamente. Sus dedos temblaban, incapaces de ocultar la capitulación total bajo los tubos fluorescentes. Y Gabriel, inmóvil a 2 pasos, con sus esferas de química en una mano y su medicina en la otra, absorbió la lección maestra. El niño, cuya mente operaba como un radar de realidades,
Procesó la abismal distancia entre la mano soberbia que pateó su lápiz en el piso de mármol y esa zarpa patética, descompuesta por el pánico, que ahora mendigaba la salvación. Carmen no cedió el papel de inmediato. Dejó que los dedos temblorosos del hombre flotaran en el vacío, alargando los segundos, dándole al momento el peso brutal que requería. Exigió que el tiempo pagara peaje. 15 malditos años, vaciando botes de basura, tragando comida helada, respirando los sobacos de cientos, en el transporte público, arrastrando unas ojeras que no eran fatiga biológica, sino el agotamiento destructivo de ser tratada como escoria por seres humanos, cuyo intelecto cabría en la uña de su pulgar. 15 años que nadie en el universo le iba a regresar, pero que esta tarde, en este subterráneo, iban a ser cobrados con su peso en sangre. Giró el cuello hacia Gabriel. Gabriel sostuvo su mirada con una madurez que lava la sangre. Empuñaba su inhalador azul, y del otro brazo colgaba su cadena de átomos plásticos. En esos inmensos ojos oscuros latía la resistencia que ella le había inoculado como una vacuna contra la pobreza, la filosofía inquebrantable de que el mundo puede estar plagado de monstruos, pero las fórmulas son puras. Los errores estructurales se corrigen. Y si el maldito puente de hidrógeno está estrangulando al corazón, se invierte la torsión y se salva la vida. Todo problema cede si sabes hacia dónde mirar. Carmen deslizó el papel hacia la mano temblorosa. La ecuación de la venganza estaba saldada. La sala magna de juntas de Pharmacorp era una obra maestra de la intimidación psicológica. No recurría a la vulgaridad del oro ni a lámparas barrocas. Era una agresión subliminal y minimalista. La mesa colosal de roble centenario exhibía un barniz que deformaba los rostros de quienes se sentaban a ella, como un espejo negro. Las butacas ergonómicas estaban tapizadas con auténtica piel en color coñac oscuro, un tono asociado inconscientemente al lujo que aplasta y segrega. Los inmensos paneles de cristal ofrecían una panorámica de buitre desde el piso 40, recordando a sus ocupantes que ellos gobernaban la urbe desde las nubes. Carmen presidía en la cabecera. Llevaba puesto el uniforme azul de poliéster. La mancha redonda de agua con cloro relucía en su mengue derecha. La tarjeta de intendencia descansaba sobre su pecho. Había llegado a la torre a las 7 de la mañana, aplastada en el vagón del metro. Había franqueado el torniquete de personal operativo y subió en el elevador montacargas, porque el software del ascensor ejecutivo no estaba programado para gente con ese salario. No pasó a su casillero a quitarse la ropa de esclava antes de profanar el santuario de los dioses. No fue un descuido, fue un acto de guerra. Los pliegos de papel legal reposaban sobre la pulida madera, fruto del terror nocturno de 50 abogados corporativos, litigantes sanguinarios que habían escuchado los términos de la nueva presidenta a través de teléfonos seguros, tragando bilis y redactando la capitulación incondicional de su cliente, sin atreverse a cambiar una coma. La confesión de culpabilidad penal abarcaba 3 fojas de extensión, redactada en tipografía dura, directa a la yugular, sin tecnicismos evasivos. Ese es el precio de perder la cabeza. No negocias el color del hacha. Y el heredero no tenía margen de maniobra. Rodrigo estaba desplomado 2 asientos a la izquierda del trono. Su traje sastre color grafito irradiaba la desesperación del hombre que se pone sus mejores galas para asistir a su propia ejecución. El sudor empapaba el lino de su cuello italiano. Su tez era gris ceniza. Su mano estrangulaba la pluma Montblanc de Rodio con tal fuerza que los nudillos se le ponían blancos, resistiéndose al dictado del cerebro que le ordenaba suicidar la obra de su familia. Levantó los ojos muertos de los documentos. Miró a la conserje, vestida de azul pavo real, reinando en la cabecera. Carmen miraba hacia el horizonte de rascacielos, a través del ventanal. Su perfil era granito puro. No denotaba prisa, ni éxtasis homicida, ni gozo vulgar. Solo emanaba la paz monumental de quien, tras un viaje infernal, arriba a su destino, y puede sentarse a observar cómo el enemigo cava su hoyo. La plumilla dorada se estrelló contra la hoja. El trazo era lastimoso. Rodrigo no titubeaba por valor. La cobardía ya se había consumado en el sótano el día anterior. La lentitud provenía del rechazo biológico. Su carne intentaba ralentizar el holocausto, sabiendo que la tinta que estaba vertiendo no era tinta, sino napalm quemando el imperio de papel de su apellido. Cada curva de su firma aniquilaba el mito de su genio. Entregaba la patente hurtada. Desgarraba la mentira que le sirvió de palacio durante 16 años, destruyendo la sombra gigantesca de su padre y dejándolo a él, al hijo inútil, completamente desnudo a la intemperie. Al terminar la última letra, soltó el instrumento. No guardó la Montblanc en el bolsillo interior de su saco. La dejó abandonada encima de la firma de rendición. Un despojo inútil, un arma que se le entrega al vencedor después de perder la corona. Para dimensionar el abismo que se abrió después
Es necesario brincar 3 meses en el calendario. El Instituto Global para Mentes Superdotadas operaba en un distrito acaudalado, que Carmen había observado, a través de las sucias ventanas de los autobuses, durante 15 años. Sabiendo que pisar esas aceras provocaba que las patrullas te interrogaran. Hoy, Gabriel cortaba el viento por esas mismas avenidas, en el interior de una furgoneta privada. Con una mochila impecable a la espalda, y cuadernos de dibujo que no olían a panadería. En el fondo de la mochila, protegido como un talismán, viajaba su kit de átomos coloridos de plástico. No lo cargaba porque a la academia le faltaran aceleradores de partículas o mapeos holográficos. Los laboratorios infantiles eran majestuosos, y él los devoraba a diario, con el hambre voraz de un depredador liberado de su jaula. Pero su juguete de plástico barato era el arma con la que había perforado el corazón del dragón. Nadie lo iba a obligar a tirarlo a la basura. El dispositivo que usaba para respirar también había mutado. El Aerogenius fue cristalizado en 42 días de frenesí químico, dentro del búnker científico del 3er piso. Era el proyecto personal, celosamente resguardado, que Carmen lideró al comprender que, al extirpar el tumor matemático de la Neurobliss XR, la base de la fórmula cobraba vida con aplicaciones monstruosas fuera del cerebro. El mecanismo de torsión letal que estaba infartando los nódulos cardíacos de los pacientes, tras ser invertido cuánticamente con la nueva ecuación, se metamorfoseó en un milagro de precisión respiratoria capaz de reventar el asma crónica dilatando los bronquios, sin tocar un solo latido del corazón. Ahora, Gabriel respiraba profundamente el oxígeno de la mañana, corriendo por los jardines del instituto con el pecho lleno, y la arrogancia de los pulmones sanos. Porque los niños afortunados olvidan la asfixia del pasado, en cuanto saborean la libertad. A cientos de metros, sobre el nivel del suelo, en las entrañas de Pharmacorp, la cadena alimenticia también se había reescrito. El uniforme de limpieza no era azul, era de un color arena, beige pálido, institucional. La típica tela, áspera que huele a cloro, y que le grita a los oficinistas que la persona que lo lleva puesto es un fantasma invisible. Rodrigo Villalobos Fontin lo recibió empaquetado en plástico transparente, junto con su nombramiento oficial, vicepresidente operativo de mantenimiento y servicios sanitarios, un eufemismo corporativo creado para justificar por qué un miembro del consejo directivo empujaba carritos de basura, desatascaba cañerías y supervisaba el inventario de papel higiénico. El Consejo Supremo había validado el nombramiento sin parpadear, aplicando la crueldad antiséptica de los ejecutivos que adoran dejar un rastro de papel legal impecable. Rodrigo lloró, pataleó y rogó, exigió indemnizaciones doradas y amenazó con incendiar la compañía en la prensa. Recorrió los pasadizos secretos de los poderosos, esperando que alguien lo salvara. Pero cuando se metes con la arquitectura del cosmos, te das cuenta de que el castillo ahora está amurallado desde afuera. La mañana de ese martes, se encontraba en el 2º piso, oprimiendo el palo de un trapeador empapado, junto a una cubeta de agua turbia. Un recién egresado, en su 3ª semana, como asistente de marketing, caminaba a zancadas por el corredor. Tenía 22 años, y el ego a punto de estallar. Infectado con la soberbia clásica de los novatos en corporativos millonarios, donde aún nadie les ha pisado el cuello. Caminaba con los ojos remachados a la pantalla del móvil de última generación, y en su torpeza adolescente, la inmensa taza de café ardiente chocó brutalmente contra el brazo de un contador que venía en sentido contrario. El café oscuro y denso estalló, estrellándose contra la blancura del piso, y expandiéndose, un charco negro y repugnante. El novato de marketing observó el desastre en sus zapatos. Luego, levantó la mirada, y avistó a la figura, encorvada, embutida, en poliéster arena, a escasos 4 metros. Ni siquiera le examinó el rostro. Escaneó la indumentaria de limpieza, y la jerarquía de la tela justificó la orden en su cabeza. «Hey, limpia esta porquería de inmediato», ladró, con la impaciencia tóxica de quien finge que su tiempo vale millones, y la arrogancia de quien se regocija aplastando a sus inferiores. «Que para eso te estoy pagando». Dio media vuelta y prosiguió su marcha. Rodrigo se quedó petrificado en el mármol, el trapeador estrujado en sus puños blancos, el cubo de agua gris a su lado, la mancha viscosa de café penetrando en las vetas de ese mismo mármol calacapta que él creía propio. Ese mismo pasillo, donde desfiló flanqueado por vicepresidentes, esa misma coordenada geográfica, donde rebajó a una madre rota, mandando fumigar a un niño que tosía ahogado, tratándolo peor que a un parásito callejero. El primer par de lágrimas rompió la presa de sus párpados. No era un llanto histriónico, ni una pataleta furiosa. Fue la hemorragia silenciosa y aplastante del que, tras soportar el quiebre de toda su realidad, entiende que la prisión que lo encierra es definitiva. Las lágrimas resbalaron calientes por su barbilla,
precipitándose hacia el piso. Derrotadas por esa ley gravitacional, a la que todos los imperios falsos están sometidos al final de los días, apretó la mandíbula, clavó los ojos en el charco y comenzó a fregar el suelo. En tu más honesta opinión, ¿qué le desgarró más el alma al ex millonario? ¿Firmar su despido como monarca absoluto? ¿O tener que arrodillarse a limpiar el piso de mármol que él mismo ordenaba fumigar? Aniquila el botón de comentarios y dime cuál sería tu venganza perfecta. El cuartel general del Comité de Ciencias, en el tercer piso, no era gigantesco. No igualaba la obscenidad arquitectónica de la oficina presidencial con la que Carmen pudo haber soñado durante aquellas madrugadas, escurriendo trapos sucios. Pero los rayos del sol impactaban violentamente a través de ventanales gemelos. El arduare robótico de secuenciación era de grado militar. Y su guardia pretoriana de 6 investigadores cumbre comprendió, en su primer comité de los lunes, que a la sala de juntas de la presidenta Aguilar se entraba con las respuestas precisas. O no se salía. Su bata era la encarnación del minimalismo. Algodón puro, blanco nieve, esterilizado. Ni rastros de hilos de seda, ni logotipos ostentosos, ni la basura visual del ego burgués corporativo. Solo un bordado pulcro y solitario hilo azul, anclado del lado izquierdo del corazón. Su verdadero nombre, respaldando su cargo legítimo. Bebía té junto al cristal cuando lo identificó a lo lejos, desde el ángulo superior de la ventana. Tenía línea de visión directa a la rampa de cristal y al pasillo abierto del segundo nivel. La figura patética, enfundada en beige, empujando la pesada mopa contra la suciedad, era fácilmente reconocible. La curvatura de su espalda derrotada gritaba su identidad mucho antes de que el rostro fuera visible. Carmen ancló su mirada en él durante largos segundos. No esbozó la sonrisa sangrienta del depredador. No hubo un estallido de endorfinas, ni la embriaguez vulgar de ver al tirano destrozado. La corriente que atravesó sus entrañas fue infinitamente más compleja y celestial. Fue la resolución purificadora de un algoritmo en desorden masivo. La paz inquebrantable que invade al matemático cuando las ver y él se alinean. El sistema se estabiliza. Y la fórmula, corrompida por el caos durante una década, arroja finalmente el número exacto. No se llamaba venganza, se llamaba restaurar las leyes de la física. A pocos metros a su derecha, el pequeño Gabriel estaba plantado frente al gigantesco muro de cristal esmerilado que ella había exigido en el rediseño. Aún le faltaban años para tener nómina. Pero las tardes de los miércoles, al salir del instituto, el niño se instalaba allí. La atmósfera estéril, plagada de intelecto, parecía oxigenar su biología de una forma que ni los medicamentos lograban. Allí adentro dejaba de ser un frágil asmático para convertirse en el coloso del mañana. Su brazo infantil ejecutaba movimientos precisos sobre la transparencia, empuñando un marcador de tinta índigo. En esta ocasión, no estructuraba polígonos de carbono, ni enlaces peptídicos. Era una sentencia reducida al mínimo indispensable. Tan elemental podría caber sin esfuerzo en la orilla grasienta de un pedazo de papel estraza. Esa misma celulosa despreciable que, en el día correcto, basta y sobra para descabezar a un imperio. Del flanco izquierdo del cristal, inscribió el primer valor absoluto. Del flanco derecho, remató el segundo concepto. Y en la frontera central que dividía ambas fuerzas, no estampó el símbolo de equivalencia. Dibujó el vértice afilado que decreta victoria. El signo matemático de dominio supremo. Aquel que prueba que una masa aplasta a la otra por leyes universales. Dejando en claro que la guerra terminó antes de iniciar. Conocimiento, arrogancia. Carmen apartó la mirada de la ventana y observó al prodigio. Contempló el teorema cristalizado en trazos infantiles, irradiando la fe ciega y contundente del científico que jamás dudará de la ley de gravedad. La micro sonrisa que curvó sus labios fue indescifrable y profunda. Una de esas muecas del alma que no demandan público, que no ruegan por flashes de cámaras, que son solamente el temblor sísmico de un espíritu que, tras años de huesos rotos y exilio, ha soldado el orden de su galaxia interior. Se dio la vuelta, dándole la espalda al ventanal y a los trapeadores, y avanzó firme hacia los microscopios de la mesa central. Había un mundo que salvar. Y por última vez, te lo pregunto de frente. Esta historia nos escupe una verdad inalterable. La ciencia real jamás caduca, se oculta. Resiste con la resiliencia letal de aquello que sabe que no puede morir. Y aguarda, en la fosa, a que el ruido de los idiotas cese. El talento mutilado por los soberbios no se pudre en las escobas de los sótanos. Sobrevive tatuado en un uniforme ajado. Reencarna en la tinta azul de una servilleta de fonda. Y solo espera a que un chiquillo con pulmones de acero lance la pregunta maestra, mientras juega con átomos de colores. Si estos relatos te hacen hervir la sangre y recargar tu rabia, suscríbete al canal y aplasta la campana
para que no te pierdas el siguiente capítulo. La ciencia siempre regresa por lo que le pertenece. Tú eres de los nuestros, y esto apenas empieza.